Bueno, pues muy buenas. Bienvenidos un día más aquí al canal @SR a un nuevo vídeo. Y bueno, pues en el día de hoy vamos a tener un pequeño vídeo aquí en el canal, hoy lunes 18 de noviembre, que voy a contestar, por así decirlo, en vídeo a una pregunta que me dejasteis uno de vosotros, concretamente Pablo P, así es como se llama en YouTube. Así que si está viendo este vídeo le mandamos un saludo, que me dejó una pregunta en una de las últimas publicaciones de la comunidad del canal sobre cómo veo yo el futuro a Vox en el caso de que tengamos nuevas elecciones dentro de 1 o 2 años, que yo estoy convencido de que antes de los 2 años vamos a volver a ir a votar. Entonces, ¿qué futuro le puede esperar a Vox? Y aparte de eso, pues yo voy a añadir otra pregunta más, y es ¿qué es lo que yo creo que debe de hacer Vox en esta legislatura para seguir estando en el centro del panorama político actual? Entonces, antes de entrar en materia y de comentar esos dos aspectos, también me gustaría hacer incidencia en dos cuestiones más que yo creo que son importantes. La primera de todas es que, como sabéis, Pedro Sánchez ha dicho que se va a reunir con todos los grupos políticos exceptuando Vox. Es decir, que le va a hacer un cordón sanitario a 3.600.000 españoles y le va a hacer un cordón sanitario a 233.000 personas que en abril votaron al Partido Socialista y ahora han votado a Vox. Y evidentemente esto demuestra que Pedro Sánchez es un presidente ilegítimo, porque se va a reunir sin ningún problema con Bildu, se va a reunir sin ningún problema con Esquerra, es decir, con partidos que no defienden la Constitución, con partidos que dicen abiertamente que quieren independizar sus territorios, con partidos que no creen en la unidad de España. Sí, con esos partidos sí que se va a reunir, sin embargo con un partido que defiende la Constitución, la unidad de España, la aplicación de la ley, que genera chiringuitos políticos, etcétera, etcétera, pues le hacemos un cordón sanitario y no nos reunimos con ellos. Eso demuestra un poco el nivel político de Pedro Sánchez y eso demuestra, ¿no?, el decir que Pedro Sánchez es un presidente ilegítimo. Además, como ya sabéis, esta ley electoral tan fantástica que tenemos, que la hicimos pues para contentar a independentistas vascos y a independentistas catalanes, para que pudiesen estar en el Congreso, a esos les abrimos las puertas, pero a un partido que defiende la unidad de España le dejamos prácticamente ahí nada, sin querer hablar con ellos. Y yo creo que es algo que hay que incidir y es algo que tiene que saber todo el mundo. Bien, primer aspecto destacado. Segundo aspecto que también yo creo que hay que destacar, y es realmente incidir, como ya he dicho en algunos vídeos, en el gravísimo peligro que realmente están haciendo tanto los medios de comunicación como los partidos de izquierdas a la hora de banalizar la palabra fascista, porque como sabéis ahora mismo todo lo que no sea Partido Socialista y Podemos en este país es fascista, es decir, todo lo que no sea PSOE y Podemos es fascista en España. Y hombre, yo sinceramente a toda esta gente os pediría que por favor abráis un poco los ojos, no seáis unos borregos educativos y os daréis cuenta que el fascismo proviene precisamente del nacionalsocialismo, es decir, nada de derechas, y que además el fascismo va en contra completamente del liberalismo. Y lo que busca es, y además es un término totalitario, y el control férreo del Estado, que es justo todo lo contrario que buscan Partido Popular, Ciudadanos y Vox. Por lo tanto, vamos a ver ya si dejamos de banalizar este término, como es fascismo, y también empezamos a llamar un poco las cosas por su nombre. Claro, lo que pasa es que el gran problema que tenemos en España es que ha surgido un partido conservador de verdad, como es Vox, al igual que tenemos partido conservador en Gran Bretaña, al igual que hay partido conservador en Estados Unidos, partido conservador en Suecia o en Hungría. Era algo que no estábamos acostumbrados a ver, porque el partido conservador, que debería de ser el Partido Popular, se había sometido a los mantras progres y a los mantras de la izquierda. Viene un partido conservador, como no tenemos cultura política conservadora aquí en España, pues le llamamos de todo. Bueno, pues yo le pediría a los medios de comunicación y a los partidos de izquierdas que dejen de banalizar esa palabra tan grave como es el fascismo, y que empiecen también un poco pues a dejar de manipular a la población y a dejar de aborregar a gran parte de la gente que solo se informa a través de La Sexta o del periódico El País. Porque claro, ¿cuál es el grave problema? ¿Cuál es el problema de estar llamando fascistas a todo lo que no sea Partido Socialista y Podemos? Pues que luego vemos en los medios de comunicación agresiones, tanto verbales como físicas, a votantes, simpatizantes o afiliados de estos tres partidos y se justifican. Se justifican porque, claro, hombre, es que son fascistas y hay que acabar con ellos. Vemos como Vox gana las elecciones generales en Murcia y se hacen movimientos en Twitter diciendo hay que parar el fascismo. Y todo esto alentado por los medios de comunicación y por los partidos de izquierdas, PSOE y Podemos e independentistas, que son los únicos culpables de que se estén produciendo agresiones y ataques, tanto físicas como verbales, a simpatizantes, votantes y afiliados de estos tres partidos políticos, tanto en Cataluña como en las Vascongadas, y concretamente agresiones a gente de Vox en cualquier parte del territorio nacional. Y evidentemente esto es una situación gravísima. Ya vemos también cómo hay gente que se está tomando la ley de memoria histórica por su propia mano. Como hemos visto, el sábado se derruyeron o tiraron o rompieron el busto, la estatua que había de la Pasionaria en un barrio de Madrid, que ahora mismo no me acuerdo cuál era, creo que era Vallecas, pero bueno, seguramente fuese otro, no me acuerdo.
Claro, esto es lo que está provocando el sectarismo, el odio y la violencia que están inculcando tanto los medios de comunicación como los partidos de izquierdas. Lo que están haciendo es que, muy bien, pues ahora yo voy a aplicar la ley de memoria histórica por mi propia mano y vemos como un individuo, dos, tres o los que fueran, derriban la estatua de la Pasionaria en un barrio de Madrid. ¿Por qué? Pues porque se están tomando en este caso, pues la ley de memoria histórica por su propia mano. Bueno, a ver, no sé por dónde estábamos, que he tenido que cortar, pero bueno, creo que iba a decir que, claro, lo dicho, hay gente que se ha tomado la ley de memoria histórica por su propia mano y hay que tener en cuenta también que en España tenemos la suerte de que los votantes de derechas estén bastante tranquilitos en casa y los verdaderos fascistas, los fascistas de verdad, también estén tranquilitos en su propia casa. Pero como los primeros y los segundos dejen de estar tranquilitos y empiecen ya a jugar como juega la izquierda, aquí en España vamos a tener un grave problema de convivencia. Y lo dicho, lo están alentando tanto los medios de comunicación como los partidos de izquierdas. Lo hemos visto en la noticia hace 3-4 días de un grupo de personas que han dejado tuerto creo que era un motorista por llevar la bandera de España y los medios de comunicación no lo condenan y nadie dice absolutamente nada. Vemos cómo bloquean la frontera con Francia, provocando una pérdida de millones y millones de euros y nada, es libertad de expresión. Ahora bien, como fuese gente de Vox los que cortasen la frontera con Francia, o fuese gente de Vox los que agrediesen a una persona por llevar la bandera republicana, aparte de pedir la ilegalización de Vox, todos los partidos políticos y todos los medios de comunicación, durante 6 meses abrirían todos los telediarios con esa noticia. Y ese ejemplo también lo podemos hablar de la corrupción. Todo el santo día hablando de la corrupción del Partido Popular, ahora bien, nunca hablamos de la corrupción del PSOE, que es muchísimo más grave, o ha sido más grave que la del Partido Popular. Por lo tanto, los medios de comunicación y los partidos de izquierdas son los únicos culpables de todo ese clima de sectarismo y de odio que están inculcando en la sociedad. Y cuando los del grupo que ahora mismo están tranquilitos en su casa dejen de estar tranquilitos y aquí en España pues pasen cosas bastante malas, que esperemos que no, los únicos culpables serán los medios de comunicación y los partidos de izquierda. Bien, pues habiendo dejado claro esos dos puntos, muy rápidamente, ¿qué futuro le espera a Vox y qué es lo que debe de hacer Vox en esta legislatura? Bien, hay que tener en cuenta que yo creo que al final, efectivamente, pues nos vamos a ir a nuevas elecciones, ya sea en el año que viene, en 2020 o con mucho en 2021, es decir, este gobierno Frankenstein no va a durar más. Una cosa es ser presidente del gobierno y otra cosa es a la hora de aprobar presupuestos, pero lo que sí que hay que tener en cuenta y lo que Vox tiene que tener claro de cara al futuro es que evidentemente es un partido que va a seguir creciendo. ¿Por qué? Es un partido que va a seguir creciendo por méritos propios, pero también por demérito de los demás. Es decir, es que España va a ir a peor. El conflicto catalán va a ir a peor, la inmigración ilegal va a ir a peor, la inseguridad en las calles va a ir a peor, la situación económica va a ir a peor y nos vamos a ir a la ruina. Es decir, todos los factores van a ir a peor y, por lo tanto, el único partido que se va a ver beneficiado es Vox. Por lo tanto, por demérito de los demás, va a seguir siendo beneficiado, al igual que, bueno, los medios de comunicación sigan manipulando, sigan engañando y sigan insultando a gente que lo único que está es harta de que la izquierda le diga lo que tiene que decir, lo que tiene que pensar, lo que tiene que comer, lo que tiene que vestir, qué religión tiene que tener y estar sometido a los mantras progres y que no se puede llevar la bandera de tu país por la calle. Por eso han votado a Vox, porque están hartos de la izquierda, no porque sean fascistas y estas chorradas como dicen algunos. Por lo tanto, Vox va a seguir creciendo gracias al demérito de los demás, muchas gracias, pero también obviamente va a seguir creciendo por méritos propios, porque va a seguir defendiendo su discurso y va a seguir convenciendo a más y más gente cuando vaya a los debates, en las entrevistas, etcétera, etcétera. Por tanto, el futuro para Vox es un futuro realmente prometedor, realmente muy positivo, aunque claro, van a venir 2 años complicados para España, pero obviamente el futuro se ve bastante bien. Tenemos un ejemplo en Polonia. En Polonia, como bien sabéis, pues durante 40 años han sufrido el socialismo podemita, es decir, el socialismo que nos quiere imponer aquí Podemos, y actualmente en el Parlamento polaco la izquierda tiene 0 escaños, y no hay visos de que nunca más, por lo menos a corto, medio y largo plazo incluso, en Polonia vuelvan a existir los partidos de izquierdas. Yo espero sinceramente pues que al final en España eso ocurra, y al final es un movimiento pues que que se está viendo en un montón de países de Europa y en un montón de países del mundo. Es decir, nadie daba un duro porque Salvini ganase las elecciones, nadie ganaba un duro porque Viktor Orbán ganase en Hungría, porque Donald Trump ganase en Estados Unidos, porque Jair Bolsonaro ganase en Brasil, y ahora en todas las encuestas electorales en Suecia le ponen primera cabeza de lista al Partido Demócrata Sueco. Es decir, son estos movimientos patrióticos, de derechas, de la gente que ya está harta de las imposiciones progres, de los globalismos y de un montón de aspectos, ¿no? Por lo tanto, obviamente, lo más probable, por mucho de que ahora nos parezca una fantasía, y viendo a la deriva a la que se va España, que fue a la deriva a la que se fue Italia, a la deriva a la que se fue Brasil, a la deriva a la que se está yendo Suecia, con todo el tema de la inmigración ilegal, pues aunque ahora nos parezca una locura o un sueño,
dentro de 5, dentro de 10, por supuesto, años, me refiero a eso, pues Vox será el partido más votado en este país. Y los medios de manipulación pues no podrán parar eso, como han podido parar en Estados Unidos, en Brasil, en Italia, en Hungría, no van a poder parar en Francia o tampoco en Suecia. Por lo tanto, el futuro para Vox sinceramente es muy prometedor, hasta cualquier progre te lo reconoce, viendo a la deriva a la cual se va España, sobre todo si encima metemos a Podemitas en el gobierno o hacemos depender el gobierno de España de Bildu o de Esquerra, porque es necesaria la abstención de ambos partidos, si no, no le sale la mayoría a Pedro Sánchez en segunda votación. Y luego respecto a qué es lo que debe de hacer Vox en esta legislatura, yo creo que lo que tiene que hacer es claramente, tiene que ser claramente el líder de la oposición. Yo no sé si al final el Partido Popular se va a acabar absteniendo o no, no lo creo, pero lo haga o no lo haga, Vox tiene claramente que demostrar ser el líder de la oposición y tiene que hacer una oposición fuerte y dura contra las políticas de la izquierda. Tiene que, por supuesto, trabajar en las distintas comisiones, seguramente haya miembros de Vox en la mesa del Congreso, debería de haberlo proporcionalmente. Y luego también, con esas proposiciones no de ley, pues en esas materias de memoria histórica, de violencia de género, de autonomías, de menas, de inmigración, es decir, realmente llevar al Parlamento pues los puntos fuertes del programa de Vox para que el resto de partidos se retraten, como se retrataron, por ejemplo, cuando votaron todos a favor de ampliar el número de comisiones en el Congreso y, por tanto, el número de chiringuitos y de amiguitos políticos que había que enchufar. Bueno, pues tienen que ser sin duda los grandes líderes de la oposición. Además, también, como sabéis, al tener más de 50 diputados, pueden recurrir ante el Tribunal Constitucional pues cualquier ley que consideren injusta, que consideren inconstitucional, perdón, que consideren pues que va en contra de los derechos de todos, aunque bueno, la verdad es que el Tribunal Constitucional, sinceramente, pues las interpretaciones que hace de la Constitución dejan bastante que desear. Y luego también, que es muy importante, que esto lo dijo el periodista Luis del Pino en un editorial que muy poca gente se ha dado cuenta, es que gracias a este fantástico resultado de Vox, y siempre teniendo en cuenta que Partido Popular, Ciudadanos y Navarra Suma no se vayan a los derroteros de la izquierda, pues la parte dura de la Constitución no se va a poder aprobar, porque los enemigos de España no tienen mayoría suficiente. Por lo tanto, si el PP, Vox, Ciudadanos y Navarra Suma bloquean cualquier modificación de la Constitución, de esa parte dura, de la parte fundamental, los artículos 1 al 14, de los derechos fundamentales, de que somos una monarquía parlamentaria, etcétera, etcétera, que es algo que, por cierto, quiere acabar Podemos quiere acabar con la monarquía parlamentaria y no se esconde diciéndolo, bien, pues eso no se va a poder hacer, porque esa reforma dura de la Constitución exigiría 3/5 partes, luego cortes constituyentes, luego un referéndum, etcétera, etcétera, pero no le dan o no tienen mayoría los enemigos de España. Por lo tanto, la parte dura de la Constitución va a seguir ahí. La parte blanda sí que es cierto que es una reforma que no exigiría referéndum, pero si un grupo político de más de 30 diputados lo exige, pues se tendría que hacer, y en este caso Vox, al tener más de 30 diputados, pues también lo podría hacer. Por eso, el resultado de Vox realmente es un resultado fantástico, y aunque obviamente las perspectivas de Partido Socialista y Podemos, un gobierno apoyado por Esquerra y por Bildu, pues no es lo mejor para España, no es lo mejor para la economía española. Ya vemos cómo los inversores se marchan, cómo sigue subiendo el paro, cómo el IBEX está por los suelos y la bolsa cae y cae cada vez más. Y eso depende muy favorablemente, o depende claramente pues la economía de todos los españoles. Al menos sabemos que la carta magna pues no la van a tocar, porque viendo la gente que quiere entrar en el gobierno, pues habría que tener bastante cuidado para ello. Yo os animo a que leáis ese editorial de Luis del Pino, está en Libertad Digital, le podéis entrar en Twitter y le podéis leer, que os explica mucho mejor que yo pues esos aspectos tan positivos de que Vox haya conseguido más de 30 diputados en las pasadas elecciones. Por lo tanto, claramente tiene que hacerse el líder de la oposición, tiene que ser visible que Vox es el líder de la oposición. Fundamental también la idea de que yo creo que tiene un futuro bastante bueno para Vox, que evidentemente eso implicaría un futuro no tan bueno para España. Y también, por favor, resaltar esa idea de que los medios de comunicación, de que los partidos de izquierdas están banalizando muchísimo algunos términos y son los culpables de todo lo malo que le vaya a ocurrir a España. Y nada, señores, posiblemente hasta aquí este pequeño vídeo. Ya sabéis que os ha gustado esta vídeo, le podéis dar al like, suscribiros, dejad un comentario. Nos vemos en estos próximos días, semanas, con más vídeos aquí en el canal. Hasta luego.